Buenos días, queridos amigos y amigas. Estamos otro día grabando los jueves naturalistas. Hemos vuelto al camino del Puerto del Viento del Burgo, que la inclemencia climatológica de la última vez no nos permitieron acceder a varios sitios, y estamos aquí en la covacha del Puerto del Viento. Veníamos buscando unas pinturas fenicias, porque aquí hay restos de civilización fenicia en el Burgo y en esta zona, y pretendíamos grabar los restos de esas pinturas. Nos hemos encontrado de que la pintura del barco se intuye, está muy deteriorado, pero pondremos una foto de la pintura en buen estado. Es un abrigo de formación natural, y viniendo en la sección desde la carretera, que es bastante pronunciada, hemos encontrado muchas peonías y ortigas, que significa que el suelo es abundantemente nitrogenado debido a la humedad del terreno y los excrementos de animales, especialmente cabras, de los rebaños que hay por aquí sueltos. Juan José Mingoya Gallardo heredó el apodo de Pasos Largos de su padre, Cristóbal. Hijo de Cristóbal y de Ana Gallardo, pues nació en esta zona donde estamos, que esto es el puerto de los Empedraos, una zona donde está desprovista de árboles, mucha roca caliza, formando pedregales. Un sitio inhóspito, un sitio duro para vivir, donde hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Aquí lo que hay son matagallos, aulagas, las varetas estas que llaman de San José y tomillo. Estamos en los muros de lo que fue el ventorrillo de los Empedraos, que se llama así de los Empedraos por el número, por la gran cantidad de piedras que hay. El ventorro era un ventorrillo, una venta de poca consistencia y de mala muerte, y por aquí lo que pasaban prácticamente pues eran los cuatro arrieros que se movían, gente que traía cosas a Ronda, gente que iba a lomo de mulo desde Ronda a la zona del Burgo Junquera. Pues estamos en el viejo camino que iba desde Ronda hasta Junquera, ahí en los llanos de Margarita, un poquito más abajo. Pues ese camino se dividía en dos, uno iba hacia el arroyo de la Ventilla y hasta engarzar con las cañadas reales de Ronda a Osuna y con la cañada real de Ronda a Granada, y otro camino se dirigía a Ronda, más o menos paralelo a lo que es la actual carretera. Bueno, aquí discurrieron prácticamente toda la infancia del bandolero, que luego sería bandolero, de Pasos Largos, y gran parte de su juventud, hasta los 16 años en que fue llamado a filas y llevado a la guerra de Cuba, que se estaba librando en aquellos tiempos. Fue inscrito en el registro civil del Burgo, se conserva la inscripción del nacimiento de
de Juan José. El ventorrillo está hecho de una casa muy humilde, está hecho de grandes piedras que tienen piedras mucho más pequeñas en el centro, rellenando. No está enfoscado, lo cual nos dice que era un casucho muy humilde, que posiblemente encima tuviera pues restos de aulaga, retama o cualquier otro material que le servía como una especie de chozón donde vivirían aquí en unas condiciones bastante duras. Este Juan José era el segundo de 3 hermanos y no le interesaba en absoluto ni el campo, ni los cultivos, ni el poco ganado que por aquí tenían, ni los cochinos que también tenían. Él se encargaba de traer el agua porque era lo que le mandaban, de vigilar aquí y sobre todo de cazar conejos y perdices, que era su pasión y su especialidad, poner cepos a los conejos y cazar perdices pues con los elementos rústicos que tenía, y se crió eso en contacto con gente muy mayor, gente que le contaba historias, muchas de ellas inventadas, sobre gente tirada a la sierra, sobre bandoleros, sobre perseguidos, sobre gente que tenía mucho dinero, de ricos propietarios, y eso le hizo un carácter seco, un carácter huraño, extraño, silencioso, bastante insocial. Cuando vino de la guerra de Cuba, pues venía bastante enfermo de malaria. La madre murió en el año 1901 y él ya pudo hacer lo que le gustaba y lo que quería, sin cuidar de la madre, sin familia, y se tiró al monte y se hizo cazador furtivo. Él solía cazar ahí en la zona de los llanos de Margarita y en los cortijos, que en aquellos tiempos había bastantes cortijos y estaban todos habitados. Gente que tenía arrendadas las tierras, a los propietarios ricos de Ronda, y ahí se dedicaba pues a la caza furtiva, a matar algún bicho grande y sobre todo conejos y perdices, que era su gran especialidad. Era un magnífico tirador, se hizo de una escopeta, de un caño, y con esa escopeta tenía un acierto extraordinario. Los dos dueños de la casa, de los alrededores de la casa donde él solía cazar, que era el cortijo del Chopo, lo denunciaron a la Guardia Civil, le prepararon una trampa y lo atraparon los civiles. Ahí los civiles, en el camino hacia Ronda, en los Aguilares, cuentan que lo amarraron con un cordel de sus partes y lo amarraron a una encina y se dedicaron a apalearle ahí en esa zona. Lo llevaron a Ronda medio muerto, tardó prácticamente un mes en recuperarse, y lo primero que hizo en cuanto se recuperó fue recuperar su escopeta, que la tenía por escondida en la sierra, y matar a los dos tribuleros encargados de la finca del Chopo, que lo habían denunciado. Eso fue en el año 1916, se tiró al monte, estuvo perseguido durante unos meses hasta que, herido y en bastantes malas condiciones, después de un enfrentamiento con la Guardia Civil, lo atraparon, se entregó en el Café Sibaja, que era donde él solía irse a Ronda a jugar a las cartas, y allí se entregó y lo llevaron al cuartel de la Guardia Civil. Fue juzgado en Málaga y curiosamente condenado a cadena perpetua. Estuvo en la cárcel de Figueras y luego estuvo en la cárcel del puerto de Santa María. Y en el año 31, con la llegada de la República, pues este hombre le indultaron en el año 31 y regresó a Ronda. Aquí estuvo encargado de una finca vigilando para que no cazaran, de Villarejo, de Cuevas del Becerro, y este hombre pues se apiadó de él, y a Villarejo lo había secuestrado unos años antes, en el año 1916, y había obtenido por su liberación 2.700 pesetas de aquellos tiempos. Y, sin embargo, este hombre se apiadó de él, le ofreció un puesto de vigilante en una finca por su conocimiento de la caza y de los furtivos, y sin embargo él abandonó ese puesto y se tiró otra vez al monte, se dedicó a la cacería de 4 cosas, porque ya era un anciano con 60 y tantos años, prácticamente desdentado y en muy malas condiciones, con un físico
pues muy deteriorado ya por los años y por los años de cárcel y por la enfermedad que tenía y porque vivió en el campo, pues a las consecuencias de eso, pues él tenía una salud bastante quebradiza, pero sobre todo lo que es digno de mencionar es que no tenía cuentas pendientes con la justicia. Y sin embargo, en una covacha cerca de Lifa, del cortijo de Lifa, estamos hablando en línea recta desde aquí, no habrá más de 4 o 5 kilómetros, pues fue matado. Dicen que lo asesinaron unos tramperos, que le llamaban los ceperos, porque se dedicaban a poner cepos, y esos ceperos, de acuerdo con la Guardia Civil, pues los ceperos le ofrecieron el cadáver de Pasos Largos, y la Guardia Civil hizo un paripé de tiroteo y había capturado a una persona que en aquellos tiempos no tenía cuentas pendientes de la justicia, simplemente era un furtivo que practicaba una caza prácticamente de subsistencia. Fue sacado hasta el cortijo de la Breña y a lomos de un mulo por parte de un pastor que se llamaba Manuel Galán. Estamos hablando del año 1934, se estaba construyendo la carretera del Burgo y hasta ahí fue donde llegaron, que era donde estaba la carretera mejor, hasta el cortijo de la Breña, y sacaron el cadáver y ahí ya lo identificaron el juez y algunos notables de Ronda que vinieron ahí en taxi a recoger y a señalar el cadáver de Pasos Largos.